Qué bueno, familia Ibami, volvernos a ver, amigos que nos siguen allí por sus redes en Facebook e Instagram. Estamos allí para poder tener un tiempo de coinonía, un tiempo donde la palabra nos une, un tiempo donde la palabra nos hace meditar. Y qué bueno saber que este tiempo de pandemia, aunque para algunas cosas ha sido un poco difícil, pero también hemos visto que Dios nos ha llevado a un tiempo de tranquilidad, un tiempo de reflexión, un tiempo donde nos ayuda, y creo que es el propósito de Dios, que tú y yo podamos ordenar nuestras vidas, podamos ver la importancia de que hay cosas que no podemos dejar sueltas en nuestras vidas, sino que tenemos que darle una solución. Y pienso que Dios, a través de su palabra, a través del tema que estamos viendo, estamos llegando, como se dice, al foco, al centro de la necesidad, y es ahí donde queremos trabajar, y es ahí donde tú y yo podamos tomar decisiones que nos van a poder ayudar a solucionar si hay diferentes situaciones difíciles dentro de nuestras vidas. Entonces, como siempre, vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en este tiempo tan importante que apartamos para que Dios podamos tener un tiempo de comunión con Él. Oremos. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y reconocemos que tú eres nuestro Dios. Reconocemos que tú nos has dado paz, nos has dado tranquilidad, y que a pesar de los momentos difíciles como estamos viendo, tiempos de crisis que de pronto podamos estar atravesando en nuestras vidas, tú nos estás brindando una oportunidad de poder solucionar cada una de esas cosas. Y si hemos sabido llevar bien nuestra vida, pues te agradecemos también por ello, y síguenos dando sabiduría para tomar buenas y sabias decisiones de aquí en adelante. Bendice a la Ibami, a la Iglesia Bautista Misionera de Medellín, bendice a nuestros amigos que nos siguen allí también, bendice sus vidas, bendice si hay alguna situación difícil, adversa en su vida, en su hogar, que tu Espíritu Santo sea también hablando y obrando a través de esta palabra, Señor. Sigue reanimándonos y síguenos dando nuevas fuerzas para poder no quedarnos en los problemas, sino poderlos solucionar, porque sabemos que tu ayuda está con nosotros. Por todo eso, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, amigos, quiero hacer un recuento rápido y recordar esos consejos que estamos viendo para poder solucionar, ya que hemos identificado nuestras crisis y de dónde proceden. Entonces, una de ellas es: tengamos en cuenta a Dios en todo. Tengamos en cuenta a Dios en todo lo que tengamos que hacer, porque eso es importante, eso nos ayudará a saber qué hacer. En segundo lugar, veíamos también que es bueno recibir el consejo de nuestro pastor o de personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que nos ayuden a tomar buenas y sabias decisiones. Entonces, ese es otro punto importante que debemos tener en cuenta allí. En tercer consejo que hablábamos era el consejo que debemos tomar acciones y decisiones positivas. Y recordamos que ese consejo lo partimos en tres, que era actuar. No solamente quedarnos con el deseo de hacer cosas buenas, sino actuar. Otro segundo punto que veíamos allí era el perdonar. Tenemos que perdonar a otros, pero también sentirnos perdonados nosotros. Y el tercer punto de ese consejo era restituir. Recuerden, tenemos que, cuando ya el Señor nos convence, cuando hemos llegado a un arrepentimiento, el Señor mismo nos lleva para que podamos restituir aquellas cosas que podemos restituir, aquellas que no, pues ya también el Señor nos ayudará a hacerlas de una manera ya espiritual, y obviamente pues también tomar decisiones que el mismo Espíritu nos llevará a tomarlas. En cuarto lugar, estábamos viendo también que es importante el sufrimiento. Veíamos que el sufrimiento
tenemos que tomarlo como parte de la vida, ¿sí? Entonces, cuando no queremos sufrir, ahí es donde se nos complica la vida, o nos dan esos malos consejos que nos dicen: no, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo del Rey, tú tienes que vivir bien, tú no tienes por qué sufrir. Ojo con eso es mentira, porque el sufrimiento es necesario y el sufrimiento es una herramienta que Dios pone para ayudarnos a superar aún esas mismas crisis a través del mismo sufrimiento. Entonces es muy importante que tú tengas en cuenta ese punto, y si no, mira el estudio de la semana pasada, donde hablamos un poquito más de eso, pero es importante que tengas en cuenta ese punto. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Y el último punto que vimos, el último consejo que vimos hace 8 días fue también que la palabra de Dios es nuestro mejor consejero. El meditar en la palabra de Dios nos ayuda a reflexionar y nos lleva a tomar decisiones claras. Y hoy queremos seguir con nuestro sexto consejo, y la palabra nos lleva también a pensar de que no podemos alejarnos de Dios ni apartarnos de la iglesia. Recuerda, hay veces pasamos esos momentos difíciles y hay veces siempre el ser humano está con la tendencia de alejarse de Dios, o la famosa idea que hay veces tomamos de que es que Dios tuvo la culpa. ¿Por qué mire Dios cómo me tiene? Entonces Dios se hace responsable de mis errores, de mis malas tomas de decisiones, y eso no está bien. O sea, no le echemos la culpa a los demás de nuestras propias malas decisiones. No, asumamos nuestra responsabilidad cuando nosotros mismos tomamos decisiones que no van acordes a lo que Dios quiere. Y para ello está el libro de Romanos 8:28, quiero leerlo, y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nunca se aleja de nosotros, pero sí es posible que nosotros nos alejemos de Él. Cuando estamos en crisis en este tiempo y cuando más debiéramos acercarnos al Señor, es cuando nuestra fe debiera ser más fuerte y profunda. Entonces mira, el momento de crisis, el momento de sufrimiento es donde Dios espera de que tú y yo entendamos lo que Dios nos está diciendo y cómo a través de esa situación difícil Dios nos quiere llevar a otro nivel más alto. Pero no nos podemos alejar de Él, tenemos que estar cerca de Él. De modo que en nuestros sufrimientos, en nuestros problemas, o cuando el camino por el que vamos a tomar oscuro, nos sentimos frustrados y confundidos, cuando estamos turbados y derrotados, cuando sentimos como que las fuerzas de nuestros recursos espirituales se disminuyen, es el tiempo precisamente que tenemos que buscar de nuestro Dios. Cuando nos sentimos frustrados, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando sentimos que el mundo nos olvidó, las personas se alejaron de nosotros, cuando vemos que ya no hay nada que hacer, ahí es el momento preciso que debemos entender que Dios quiere hacer cosas nuevas y grandes en nosotros. Pero no podemos abandonar el barco, no podemos alejarnos de Dios. Antes tenemos que estar allí con Él, porque como dice el texto, apartados de Dios, nada podemos hacer. Alejados del Señor, no podemos hacer nada. Y para ti, hermano, que de pronto me estés escuchando, que por X o Y circunstancias te alejaste de Él y no volviste a tener una comunión con Él, pues déjame decirte que Él hoy, a través de este consejo, te está llamando nuevamente para que tú vuelvas a tener esa comunión con Él, para que tú vuelvas a entablar una amistad, porque recuerda, Él nos llama amigos y Él
como buen amigo, Él no nos quiere dejar. Él quiere que tú y yo estemos allí. Así que te hago la invitación para que reflexiones. Dios no se ha alejado, Él no te ha olvidado. Más bien tú lo olvidaste, tú te alejaste de Él y hoy te está haciendo este llamado para que tú puedas volver. ¿Por qué entonces no acudir a Él? Si Él es nuestro pastor y Él dice que nada nos va a faltar. Él suplirá todas las cosas que a nosotros nos hagan falta. Entonces, si miramos bien, no es conveniente que tú y yo nos olvidemos o nos alejemos de Él. Así que recuérdalo, Él te está haciendo una invitación hoy, un recorderis, que Él te está esperando en la casa. Y no te sientas avergonzado, porque hay veces la culpa, la vergüenza, la tenemos y que ir al Señor, qué pena, yo que me alejé tantos años. No, olvídate de eso. Recuerda que Él vino para amarte. Él siempre está allí esperándote, como acuérdate la historia del hijo pródigo, ese padre que estaba anhelando que su hijo regresara nuevamente. Y así mismo el Señor te está esperando. Así que no lo dudes en volver. Es tiempo, esta pandemia, este pare que Dios nos ha dado es para que reflexiones y sea el tiempo de que tú vuelvas nuevamente a tener una comunión con Él. Y no solamente es alejarnos, no nos podemos alejar de Dios, tampoco nos podemos alejar de la iglesia. Y yo aquí quiero hacer una exhortación con mucho amor, porque hay muchos hermanos, no sé, que por alguna situación, circunstancia que pasen dentro de nuestras congregaciones, lo primero que tienen es: me voy de la iglesia, me voy a alejar de los hermanos, por X o Y circunstancia. Y yo te aconsejo que es bueno que tú seas prudente en eso, ¿sí? Hay gente que va tomando decisiones a la ligera y por cualquier cosa, porque no lo miraron, porque no lo saludaron, porque no le dieron la oportunidad de algo, porque no la voy bien con X persona en la iglesia, entonces, chao, me voy. Y eso no es bueno. Y yo quiero que tú reflexiones, porque sabemos que todas las iglesias, ya vimos que el pecado nos embarga a todos. Todas las iglesias estamos contagiadas con ese, como dijéramos, con ese COVID, que no es solamente el COVID-19, sino el COVID más grave, que es el COVID del pecado, ¿cierto? Ese sí que es una enfermedad que acaba con lo que sea, con lo que esté, se lleva lo que sea, lo que esté a su paso. Así de que tengamos cuidado con eso, seamos prudentes, no nos dejemos embargar de esa enfermedad, la ira, la envidia, el enojo, un poco de cosas que se presentan dentro de nuestras congregaciones que son, yo diría, son normales, ¿cierto? Y creo que sabemos que Satanás no va a trabajar tanto afuera como trabaja dentro de la iglesia. Entonces nosotros de eso lo sabemos muy bien. Satanás trabaja dentro de la iglesia, porque el objetivo de él es dañarnos, destruirnos. Recuerda, él vino para hurtar, matar, destruir, para ponernos en discordia, para que la iglesia no avance. Así de que por cualquier bobada no nos podemos ir yendo de la iglesia. No, tenemos que enfrentar las cosas, tenemos que ponerle, como decimos los paisas, tenemos que meterle el hombro, ¿cierto? Y sacar las cosas adelante. Así de que es muy importante que, si el Señor nos puso en una iglesia local, es importante saber que se van a venir momentos difíciles, pero que el Señor nos va a estar ayudando para que tú y yo tengamos conciencia de que también se van a venir momentos difíciles, pero que Él nos va a ayudar a poderlos enfrentar y poderlos solucionar. Recuerda, tenemos que estar llenos del amor de Dios. Si el amor de Dios está en nosotros, entonces vamos a poder superar todas esas zorras pequeñas. Ese es otro texto que siempre lo llevo aquí. El Señor nos dice: cuidémonos de las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas son las que dañan los viñedos. Las cosas que vemos tan insignificantes, esas bobadas, por eso se va a enojar. Y por eso los hermanos muchas veces se salen yendo de la iglesia,
vemos hogares destruidos, vemos ministerios acabados. ¿Por qué? Muchas veces por esas insignificancias que decimos que eso no, y eso lleva gran veneno. Así que tenemos que ir cortando con eso. Por eso estamos hablando de solucionar nuestras crisis, solucionar después de que identifiquemos, aún sean esas pequeñeces, tenemos que darle solución a eso. Es en cierto sentido no asistir a los servicios religiosos de la iglesia. Es como si estuviéramos castigando a la iglesia. Y claro está, tal proceder ni es justo ni es prudente. Como el pastor me la hizo, no vuelvo a los cultos, ¿cierto? Como el hermano me la hizo, no vuelvo allá. Y entonces hay veces vamos manejando unos conceptos, hermanos, como si Dios y la iglesia y el ministerio que encargó Dios a través de la iglesia, el Señor mismo tuviera que sufrir eso. O sea, eso es inmadurez, hermanos. No podemos seguir, como lo dice Pablo, como niños fluctuantes, como niños llevados por doquier viento de doctrina. No, tenemos que madurar en eso. El Evangelio es mucho más que esas cosas. Y yo pienso que esta es una exhortación que hago con mucho amor, porque eso lo vemos en la congregación y lo vemos en otras iglesias. Y eso no nos puede estar pasando. ¿Cómo vamos a dejar nosotros de llevar el Evangelio, de que otros lleguen a los pies de Cristo simplemente por unas, digámoslo así, bobadas como esas? No podemos seguir, hermanos, dejando que el reino de los cielos se detenga, se atranque, porque nosotros de pronto estemos generando esa clase de situaciones. Entonces yo te invito a que crezcas, madures un poquito, si es el caso que te está pasando. La iglesia no tiene por qué ser castigada con esas actitudes tuyas. El reino de los cielos no puede ser castigado con esas decisiones que son infantiles, diría yo. Mucho cuidado con eso. El reino de los cielos no lo podemos atrasar. Por eso, más bien te invito para que tú y yo, si eso nos está pasando, crezcamos, maduremos y pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a superar esa clase de crisis. Todos estamos navegando en el mismo barco. Todos estamos navegando en el mismo barco. Y es muy factible que lo que a ti hoy te esté pasando, mañana me pueda estar pasando a mí. Así es que todos estamos expuestos a esto. Entonces yo te invito para que tú y yo podamos superar también. Y ese es un buen consejo que el Señor nos está dando en este momento, ¿cierto? Tú y yo no nos podemos alejar ni de Dios ni de la iglesia, porque en la iglesia es donde tenemos nuestros amigos. ¿Te acuerdas del segundo punto? Recibir consejo. ¿De dónde podemos recibir buen consejo? Si no es de los mismos hermanos de la iglesia, aquellos hermanos que oran. Por eso Pablo siempre dice, oren los unos por los otros, exhórtense unos a otros. Aquí es donde nos podemos ayudar los unos a los otros. Entonces te invito para que tú y yo podamos mantener esa alegría dentro de la crisis, porque eso nos va a ayudar para que podamos salir adelante. Y recuerdes lo que dice Hebreos 10:25, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros. Es muy importante no dejar de congregarnos. Puede ser la situación más difícil. Por eso en el tercer punto hablábamos de perdonar, de restituir. Que hay cosas malucas aquí, sí, pero cuando se presentan esas cosas difíciles es la oportunidad que Dios nos da para perdonar, es la oportunidad que Dios nos da para restituir, es la oportunidad que el Señor nos da para reconciliarnos. Qué bueno que eso se vea dentro de la iglesia. Y han pasado casos aquí dentro de la congregación donde hay hermanos que no han salido corriendo por el problema, no, se han quedado. Inclusive nos hemos sentado en la oficina y hemos hablado
hemos llegado al punto de encuentro y hemos podido arreglar nuestras cosas. Y yo pienso que eso es madurez espiritual. Entonces es muy importante entender eso. Alejarnos de Dios y alejarnos de la iglesia no va a ayudar en nada, antes va a ayudar a agudizar más el problema. Entonces este consejo es importante, no lo hagas. Mantente con el Señor y mantente en tu iglesia. Y si hay cosas que se pueden solucionar, hay que solucionar. O sea, claro, pues que habrán cosas que ya se saldrán de control y ya cuando las cosas llegan a niveles más altos, ya ahí sí que se va a hacer, tomar pues otra clase de decisiones, pero no por esas series de insignificancias que hay veces queremos alejarnos de Dios y de la iglesia, y eso no está bien. Séptimo consejo es estar siempre gozoso. Y el libro de Tesalonicenses también nos lo dice, estar siempre gozosos, orad sin cesar. El libro de Filipenses también, la carta a Pablo, viene hablando constantemente, gozaos en el Señor. Y también nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Entonces, para poder superar, hermanos, el sufrimiento, para poder superar una enfermedad, para poder superar una crisis económica difícil, para poder superar momentos emocionales difíciles en nuestra vida, lo único que nos puede ayudar, hermanos, y créanme que este punto es valioso, es estar llenos del gozo de la salvación, porque el gozo de la salvación me lleva a tener una esperanza. Pues si estoy enfermo y me voy a morir, amén, voy para una patria mejor, ¿cierto? Cristo tiene un lugar reservado mejor para mí. Si es una situación económica, qué bueno, el Señor es mi proveedor y en Él voy a confiar y en Él voy a esperar. Si es una situación emocional, pues el Señor ha llenado tantas cosas en mi vida, ha cambiado, ha renovado mi pensamiento, que Él me va a ayudar a superar esta crisis, este momento difícil. Entonces mira qué importante es tener al Espíritu Santo. Recuerde que en este tiempo el Señor dijo, me voy, pero ahí les dejo el Espíritu Santo. Y aquí hago alusión al fruto. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, ahí está, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esas cosas el Señor nos dotó de ellas. El Espíritu Santo por eso mora en este templo. Yo soy el templo del Espíritu Santo y Él mora en mí y me ha dado esas condiciones para que cualquier situación que pase en mi vida, Él me va a ayudar a hacerlo. Me va a ayudar a tener paciencia, me va a ayudar a tener amor por los demás, me va a ayudar a mantener en ese gozo, en ese gozo que no lo podemos... Y aquí queremos, ya que estamos hablando del gozo, no podemos confundir el gozo con la alegría, porque la alegría es algo momentáneo, la alegría es algo que pasó algo bueno, entonces estamos alegres, pero llega un momento difícil y ya no tenemos alegría, sino tristeza, entonces vamos a tener altibajos, mientras que el gozo sea un momento alegre o sea un momento de tristeza, dificultad, el gozo nos ayuda a mantener esa paz. Mi paz, que dice el Señor, mi paz os dejo y mi paz yo la doy. Y esa es la paz que queremos tener a través del gozo del Espíritu Santo. Entonces, mira que el gozo es un estado de calma espiritual. Y el Señor cuando nos dice, aquellos que estén fatigados, cargados, vengan que yo los daré descansar. Entonces, el descanso es un descanso aún de la mente, hermanos. Porque si miramos cuando tenemos sufrimientos, crisis, entonces nos concentramos en el problema. Por eso la mente está pensando en el problema. ¿Cómo voy a conseguir eso? ¿Cómo me voy a sanar? ¿Cómo voy a solucionar mi problema? Entonces no le encuentro solución al problema. Y por eso es que tomo decisiones que al final aún nos puede costar hasta nuestra propia vida, pero es porque no tenemos ese gozo. El gozo, dice Filipenses 4:4, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza.
Lo declara la Biblia. Y el apóstol Pablo nos exhorta así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esa es la paz continua que Dios nos puede dar. El gozo es un estado de calma espiritual donde nos da confianza y nos da un continuo regocijo. Cuando decimos que tenemos el gozo, podemos tener contentamiento, podemos gozarnos cuando estemos en momentos difíciles, pero cuando estemos en situaciones favorables. También podemos contentarnos cuando nuestra situación económica está bien, pero también cuando no está bien, y ese gozo no mengua, ese gozo es continuo. También lo podemos ver cuando situaciones en el hogar, que muchas veces se presentan, no una, sino muchas veces, y eso inclusive lo decíamos cuando estábamos allí en ese momento que nos íbamos a casar, dijimos estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Entonces mira que es el matrimonio la representación de ese gozo. Sea la circunstancia que sea, debemos permanecer con ese gozo. El gozo es una característica en nuestra vida. A pesar de la escasez y la pobreza, la enfermedad, conflictos, siempre tendremos a Cristo en nuestros corazones, y ese gozo, hermanos, nadie nos lo puede quitar. Hay una canción muy importante que la recordamos con mucho cariño, y es: el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Ni la enfermedad nos puede quitar ese gozo, ni una situación difícil económica nos podrá quitar ese gozo, ni siquiera el terminar una relación amorosa nos podría quitar tampoco ese gozo. Y yo quiero que tú pienses, ponle ahí la situación más difícil que puedes estar pasando. Esas situaciones no te pueden quitar el gozo que nos puede dar nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo en nosotros. ¡Qué bendición, hermanos! Yo por eso, y amigo, te hago el desafío. De pronto tú estás ahí como con una papa caliente ahí que no sabes qué hacer con esa situación. Pues déjame decirte que el Señor, si tú le entregas esa necesidad, esa dificultad, Él te va a llenar de ese fruto del Espíritu Santo que te va a ayudar a solucionar cada una de tus circunstancias. También la manera de manifestar el gozo es que el gozo también nos lleva a alabar y glorificar el nombre del Señor. El gozo nos hace alabar, y no solamente estoy hablando de música, no. El gozo nos lleva a que tú y yo, en medio de lo que hacemos durante el día, nos disfrutemos, cantemos, oremos, intercedemos por cualquier situación que estemos pasando y que estemos atravesando. Así que es muy importante de que tú y yo nos mantengamos con el gozo de la salvación. Y como octavo consejo, la palabra también nos invita para que tú y yo nos podamos ocupar en las actividades constructivas y edificantes. Hemos hablado de que tú y yo tenemos conciencia, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él mismo nos hace conscientes de qué es bueno y qué es malo. Y aquí es bueno que tú y yo nos ocupemos en lo que le agrada al Señor. Y quiero empezar, porque aquí la base de poder sacar nuestra vida adelante definitivamente es buscar del Señor. Entonces, ¿en qué nos vamos a ocupar? Ocúpate en la lectura de la palabra. Es muy importante ocupar nuestro tiempo en conocer de Dios, conocer quién es Él, conocer esas promesas para nosotros. Es muy importante. Es muy importante ocupar nuestro tiempo en la oración, el orar, pedirle al Señor, interceder aún por nuestras propias vidas.
esos momentos difíciles, ahí es donde tenemos que orar por nosotros mismos para que el Señor nos ayude a levantarnos y poder seguir adelante. También, qué bueno invertir tiempo con nuestra familia. Es muy importante que tú y yo sepamos que la familia es importante y que si Dios nos la permitió tener es porque debemos sacarle tiempo para estar con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros primos, aquellos más cercanos nuestros de nuestra familia. Es muy importante sacar ese tiempo. También es una buena actividad y despierta en nosotros los valores. Recuerdan, valores, porque cuando compartimos con los hermanos, ahora veíamos en el punto anterior que invertir tiempo con la iglesia es importante porque esto nos ayuda también a sacar tiempos de amistad. Es importante, hay veces la gente piensa que nosotros como cristianos pasamos de aburridores. Hay gente que dice, más que este que va a esa iglesia, allá se embobó, allá no lo dejan hacer nada. Y están muy equivocados, porque qué bueno es nosotros un fin de semana irnos a jugar un partido de fútbol, un juego de bolos, o hay puente. Lástima por esta pandemia que ya ahora no se puede, pero esperamos, si esto cambia, un fin de semana, un puente, irnos a un charco, hacer una sancochada, chorizos, chuzos. Mira que hay muchas maneras donde nosotros podemos invertir nuestro tiempo sanamente. El dinero rinde más porque no lo voy a estar malgastando en licor y en otras cosas que en vez de bendecirnos antes nos pueden llevar a la ruina. Entonces mira que hay muchas actividades que podemos hacer. Podemos, a los que les gusta la música, invertir tiempo con amigos de la iglesia, venir, vamos a aprender, vamos a ensayar estos temas, actividades que nos ayudan. Hay otros que les gusta la lectura, leer libros que nos van a enriquecer nuestra mente, ¿cierto? Nos van a llenar, nos van a dar otra perspectiva. A otros que les gusta pintar, ¿cierto? Qué bueno pintar, hacer decoraciones. Y mira que hay muchas cosas que hacer. El trabajo también es muy importante. Y todas esas cosas, mira cómo nos ayudan para que no nos concentremos en el problema, sino que podamos decirle al Señor, gracias por todas estas herramientas que nos has dado para poder superarnos. Y quiero leer allí el libro de Romanos 12:11. Dice, el que quiere requiere diligencia, no perezosos. No quedarnos quietos, no nos podemos quedar dormidos. Y hago una invitación a los jóvenes de hoy que de pronto nos miran. Tú no puedes pasar la vida durmiendo hasta tarde y relajándote en la vida, no, tienes que pedirle al Señor que te dé un dinamismo diferente y ver que Dios quiere hacer cosas nuevas también a través de ti, pero tú también te tienes que mover. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es lo principal, nuestra salvación. Sí, eso está en Filipenses 2:12. Y Timoteo, 1 Timoteo 4:13 nos dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lo que yo te decía ahora al comienzo. Entonces es muy importante que tú y yo podamos invertir cosas en lo que nos va a bendecir. Y Juan 5:17, Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces es muy importante el trabajo, las ocupaciones, pero no estoy hablando solamente del trabajo secular. Hay que trabajar en otras áreas, como te acabé de contar, y esto nos ayudará para que así también podamos superar nuestras crisis, nuestros sufrimientos. No enclaustrarnos en la situación que estamos viviendo, no. Démosle libertad al Espíritu Santo, démonos libertad nosotros mismos y veremos que Dios tomará el control de nuestras vidas y Él lo hará. Recuerda, esto no es solamente
de relajación, esto no es solamente de meditemos en las cosas positivas, en las cosas buenas, no, porque eso es confiar en lo que nosotros mismos podemos hacer. Y nosotros, alejados del Señor, hermanos y amigos, nada podemos hacer. Así el mundo lo niegue, así el mundo diga que no, el Señor lo necesitamos para poder salir de nuestras dificultades. Qué bueno compartir este tiempo y vamos a terminar dándole la honra y la gloria al Señor. Y yo quiero que tú pienses en lo que hoy hablamos. No te alejes de Dios, no te alejes de la iglesia. Mantén el gozo continuo y ocupémonos en las cosas que verdaderamente nos van a servir. Démosle gracias al Señor. Señor, te bendecimos, honramos tu nombre y te agradecemos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos para que estos consejos que estamos recibiendo los podamos poner en práctica en cada una de nuestras vidas y tu Espíritu Santo nos dará las fuerzas necesarias para seguir adelante. Gracias por la palabra y gracias por este mensaje que alienta y ayuda a que nuestras vidas sigan adelante. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y a mí, que el Señor les bendiga, que el Señor nos siga ayudando en medio de esta cuarentena y que todo esto podamos retomarlo para que podamos darle la gloria y la honra al Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Amigos, bendiciones.